Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, tercer y último, bueno, más bien cuarto y último, porque el de Egipto es también de este, sobre todos los libros que he leído en este año, que es 2024, y ya estamos bien metidos en 2025. Pero bueno, espero que sea corto, porque 8 libros de Tito Livio no tengo que reseñarlos uno a uno. O sea, bueno, comenzamos con Euclides, que me ha encantado. Los elementos de Euclides. La verdad es que están muy guays. A mí los libros de aritmética me gustaron mucho. Los libros de los sólidos platónicos también, que son los del final. Por eso Proclo dice o sea, interpretándolo desde un prisma platónico neopitagórico, como que es como las figuras más perfectas y tal, y por eso lo deja para el final, rollo como los cristianos con la metafísica y las discusiones que hay con el orden de los libros. Así que Euclides está genial. Me gustaría, cuando sepa más matemáticas de las que sé, volver y coger todo el jugo. A lo mejor una edición más anotada que esta eh, sería guay. eh, Desde un punto de vista simplemente por la historia de las matemáticas. No sé si en otros idiomas habrá lo que busco, así que habrá que buscar. Y de Euclides también está, que no lo tengo en físico, pero era una pasta, eh, la mecánica, la óptica, la caróptica, catóptrica y los fenómenos que vienen con Aristóteles sobre las líneas indivisibles y la mecánica. Eh, Cosa que me ha gustado mucho, no Euclides o pseudo Euclides, sino pseudo Aristóteles. Los de Euclides, pues, o sea, son los típicos fenómenos físicos. La verdad es que no se me ha hecho nada especial. Y hay algún libro que directamente está todo mal, entonces es bastante gracioso. Hay un libro en el que está todo mal, pero bueno. Eh, Como tampoco tiene especial gracia, pues deja un poco que desear, pero está interesante y Aristóteles sí que está bastante bien. En la mecánica Aristóteles es un libro que leyó Galileo, leyó Aristóteles y leyó la mecánica y creo que escribió un libro, no sé si comentario, que estaba ahí perdido. Y es un libro que está bastante bien. Tiene una cosa curiosa que es como que da una intuición, creo, sobre la inercia, que tampoco es que esté explicando la inercia y tal, pero bueno, aparece una intuición en la mecánica de sobre Aristóteles que me parece muy gracioso teniendo en cuenta la teoría del movimiento aristotélico. Y también está sobre las líneas indivisibles, que está genial, porque es un libro así de estos de... O sea, la dialéctica que utiliza y los argumentos y tal están bastante curiosos, o sea, es como... No sé, da que pensar y está bastante entretenido la dialéctica que maneja en ese libro. Entonces, después de eso, está Tito Livio, que tengo aquí. Los tres primeros, que son los primeros que leí, que por cierto, está bastante bien, porque Tito Livio es más ameno que Dioniso de Alicarnaso, que está ahí arriba. Es más ameno. O sea, yo pensaría que, joder, Tito Livio, como es tan largo, que en castellano está en 8 volúmenes, digo, joder, tan largo que será súper minucioso y tal, y moriré del asco completamente leyéndolo con 500 millones de detalles. Y la verdad es que o sea, por lo menos los primeros tomos se me hicieron bastante amenos, bastante agradables, y narra toda la historia antigua de Roma bastante más breve que Dionisio de Halicarnaso. La parte mitológica creo que se explaya un poco más, y de hecho está muy bien, porque creo que... No estoy seguro de esto, pero no sé si el forzamiento de Lucrecia o sea, me suena o sea, que lo narra bastante bien y como que te mete bastante en el papel, lo cual está bastante guay. Así que bien, Tito Livio recomendado. Y pausé en el tercer tomo para leer otros 3 tomos, pero no de Tito Livio, sino de el gran Polibio. Menudos tochos. Las historias de Polibio, tan famosas, que Polibio está muy bien, la verdad. Una pena que no nos quede, que solo nos queden completos los primeros libros. Eh, la verdad es que la parte que más me ha interesado, más que la guerra púnica en sí, que también me ha interesado, el libro 6, que lo tenía en la mano los que al hacer la Constitución americana,
En cuanto a filosofía política, pues Polibio es bastante interesante, bastante guay. De hecho, tengo ganas de releer el libro donde habla de la Constitución mixta dentro de poco. Y en cuanto a las guerras púnicas, que justo Tito Livio está perdido, pero tenemos a Polibio para suplirlo, pues la verdad es que hace una labor genial. O sea, Polibio es de los mejores historiadores con razón. O sea, tiene la fama, pero realmente cumple bastante. Una pena que tantos libros estén tan fragmentados, porque la verdad es que se hace mucho más rollo leer fragmento tras fragmento tras fragmento, en vez de una historia seguida, pero la verdad es que está bastante bien. O sea, y alta calidad en Polibio. Y aquí quedan los otros 5 de Historia de Roma de Tito Livio. Entonces, ¿qué pasa con estos? Pues que están también bastante interesantes, pero hay partes que no están bastante interesantes. Porque a mí la verdad es que la conquista de Italia pues da bastante igual. O sea, por lo menos a mí, que soy una persona normal, no me interesa especialmente tampoco esa parte de la historia o la historia romana en particular. Pues van a conquistar 500.000 pueblos, lo voy a leer, no me voy a acordar de nada dentro de media hora. Y tampoco hay nada relevante, ningún personaje relevante, nada, ninguna lección moral que aprender, entonces es un poco, me queda así un poco seco, pero bueno, ahí están, está bien. Normalmente, o sea, Tito Livio es detallado, pero no sé, a mí tampoco se me ha hecho desagradable. O sea, hay partes que las lees más en diagonal y partes que las lees más atentamente. Los discursos están bastante bien logrados, por lo menos a mí me parecen, o sea, a mí me tienen comprado. O sea, los discursos de Tito Livio bastante bien. Las partes de guerra, estrategia y tal, que en teoría creo que según el prologuista no tenía mucha idea, pues es verdad que está peor, pero a mí no me gusta especialmente. Y si lo hace mal, pues menos, pero bueno, como al final tú decides el ritmo de lectura, tú le dedicas el tiempo a lo que te da la gana. Así que por ahí está bien. Entonces, Tito Livio, mucho tomo, mucho esfuerzo, pues depende de mucho esfuerzo, depende de lo rápido que te canses. Pero la verdad es que yo me alegro de haberlo leído. Y Polibio, la verdad es que Polibio está genial. O sea, si hay que leer algo de hoy, pues Polibio probablemente esté en el top sin duda, por lo menos el primer tomo. Pero bueno, y las guerras púnicas que son súper importantes, entonces hay que leer a Polibio. Polibio está muy bien y Tito Livio también está bastante bien. Ahora, un libro que se coló. ¿Por qué digo que se coló? Porque no pensaba leerlo, pero al final lo leí. Porque me lo compré, bueno, me lo compré hace años, o no sé si un año o dos, pero lo tenía ahí en casa y digo, bueno, total, le echo un ojo, me lo leo y tal. Y mira, historia de los concilios de David Abadías Aurín. Lo cual, la verdad es que ha sido una sorpresa grata. No es un libro en profundidad ni es un ensayo simple, súper serio y tal, pero la verdad es que como historia de los concilios, te van narrando cada concilio uno a uno, las herejías más importantes y tal, etcétera, para hacerte el esquema mental desde cero, si no tienes mucha idea, para ir la raíz de la cual vas sacando raíces más chiquititas y quedándote con más conocimientos, pues la verdad es que está muy bien. Y estos libros que repasan la historia está muy bien. De hecho, hay otro que creo que es de la misma colección, o si no es de esta, es un libro muy parecido, de los doctores de la iglesia, que me lo he leído hace poco, y es que, o sea, la verdad es que me ha ayudado bastante. O sea, para hacerte el esquema mental ayuda bastante. Entonces, pues bien, no tengo que ser tan reticente a leer estas cosas porque luego el conocimiento se asienta muchísimo mejor. Vale. Después de esto, que no lo tengo en físico, está la poliorcética de Eneas Tácito y las estratagemas de Polieno. Y también está de la editorial Loeb, Asclepiodoto y Onesandro. ¿Qué pasa de estos libros? Que no me acuerdo de nada. Son libros de estrategias de guerra y tal. La verdad es que no me acuerdo. Tampoco me interesaba especialmente en el momento, los leí y bueno, algún día supongo que los releeré y haré un estudio más concienzudo, época a época, quizá con algún manual específico, con algún curso o algo de eso, sobre las estrategias militares y tal. Pero bueno, no, la verdad es que un poco triste que no acordarte de nada de lo que dicen los libros, pero bueno, ahí es lo que es. Bueno, me acuerdo un poco de qué año es cada uno y si es romano o es griego, pero bueno, poco más.
Catón el Viejo, ese personaje tan importante. Y me leí su tratado de agricultura, que está, creo que está traducido en Akal. Bueno, lo pondré por aquí. Y está bastante lo que te esperas. Es un tratado de agricultura. Creo que me suena, no sé si es de Osbarrón, pero creo que tiene distintos vinos para curar distintos males, lo cual está bastante gracioso. Pero bueno, nada, es un tratado de agricultura, está bien. Quería principalmente conocer a Catón y bueno, pues le eché un ojo también al tratado de agricultura. Pero bueno, lo que más me interesaba es conocer a Catón. Pero bueno, siempre está bien conocer también los tratados de agricultura, que realmente han sido libros muy leídos. Y probablemente, ahora que he leído a Catón y a Barrón, a lo mejor me leo también a Columela y Palladio, creo que es, que tienen también tratados de agricultura. Así que quizá les eche un ojo. Ahora un autor que me gustó mucho, y ese autor es Appiano. Me gustó mucho y es una sorpresa positiva, porque yo no pensaba que iba a estar tan bien. Y al leer el prólogo, creo que el señor decía que era muy seco y tal, y a mí no me ha parecido seco, a mí me ha gustado mucho. Y me ha gustado más que Salustio, que es el que vamos a hablar después. Appiano está bastante guay, o sea, al contar la historia sigue un orden geográfico y no un orden cronológico, entonces es un poco complicado de que se te queden las cosas en la cabeza si lo lees por primera vez, que fue mi caso. O sea, es un poco lioso, pero bueno, te puedes enterar bastante bien y las historias las narra bien. Y a mí no me parece seco para nada, porque la Tercera Guerra Púnica, por ejemplo, cuando están destruyendo Cartago, el dramatismo que le pone y cómo te mete en la historia, yo es que, vamos, a mí me pareció genial. Yo estaba dentro completamente. Yo estaba ahí en Cartago sufriendo por las mujeres y los niños de Cartago. Y no sé, o sea, me recuerda, por ejemplo, a Genofonte con la Abnábasis. No me acuerdo de cómo se decía bien, pero con la Abnábasis de Genofonte, que también estaba súper dentro cuando lo leí. O sea, y aquí me pasa igual. Me gusta, me ha metido en la historia completamente, o sea que bastante entretenido de leer. Y la historia es eso, no te la deja tan clara como otros, pero es un testimonio bastante importante. Entonces, en los dos primeros tomos de historia romana, pues Appiano, una persona interesante a leer y recomendada. Y el tercer libro es el de las eh, guerras civiles. En las guerras civiles, Appiano es eso, o sea, la verdad es que está bastante bien. Y a mí me parece que relata bastante bien. Relata también bastante bien las conjuras. O sea, queda todo bastante claro, te intriga. O sea, es que, vamos, me parece genial aprender historia con Appiano. Ahora, uno que narra también, junto a Appiano, mismos periodos de la historia, es Salustio. Catalina y Yugurta. Pues la verdad es que Salustio yo tenía muchísima expectación con Salustio y pensaba que iba a ser una experiencia muy guay y la verdad es que me dejó un poquito roto porque me parece que narra muy mal y que es muy lioso y da muchas vueltas y no sé, o sea, no es nada claro y me dio bastante rabia. Yogurta sí que me gustó un poco más, sobre todo en la parte principal, porque me parece que se metían bastante bien en cómo Yogurta intentaba engañar a todos los romanos y tal, y hacer el ajedrez en 4 dimensiones. Y Caterina no me gustó porque, no sé, o sea, es que tampoco me gustó mucho porque es eso, me parece que se podía narrar bastante mejor. Y sin embargo, a piano, pues, que lo hace mejor. Y Cicerón, estoy ahora en ello, aún no he leído las Caterinarias, pero me imagino que Cicerón lo hará mejor aún. Así que hay que leer a Salustio, a lo mejor fue un mal día que tuve, o sea que probablemente lo relea y a lo mejor me gusta más, pero esa es mi primera impresión de Salustio. Después tenemos a Velleio Paterculo, que tiene un librito de historia romana, bueno, de historia del mundo, básicamente. O sea, que quiero decir que empieza creo que no sé si antes de la guerra de Troya o la guerra de Troya y los nostos, o sea, los viajes de regreso de los héroes. Y está, pues eso, tampoco es nada especial. Se leyó bastante, Velleio Paterculo, a lo largo de la historia. Pero lo que sí que es interesante de Velleio Paterculo es que la visión que da de Tiberio no es no es la de, para nada no es como la de
la de Suetonio o la de Tácito. O sea, es una visión de un Tiberio bastante agradable como persona y no hay ninguna anécdota de los pececillos, que no voy a narrar lo que los pececillos, o sea, que ir a leer a Suetonio para enteraros y estáis más felices sin saberlo. No hay anécdotas de esas y Tiberio se ve como una persona más normal, lo cual está bastante interesante conocer esa visión. Ahora, una joyita de la historia de la literatura, que es Julio César, la Guerra de las Galias y la Guerra Civil, junto con los autores del Corpus Cesariano, que son la Guerra de Alejandría, la Guerra de África y Guerra de Hispania, que no están aquí en este tomo y no sé si los puedo comprar en alguna editorial, pero sería interesante comprarlos. Pero los he leído. Pues la verdad es que la guerra de las Galias de César está bastante interesante. Es muy bélica, cosa que a mí tampoco me llama especialmente, pero César narra bastante bien y es muy gracioso cómo intenta justificarse con cosas que literalmente no tienen justificación. O sea, quiero decir, no hay casus belli, o sea, el casus belli es que le mola conquistar y tal. Pero bueno, o sea, lo ha intentado por lo menos y está bastante bien. Julio César, o sea, narra bastante bien. Está muy bien para enterarse de la historia y es una joya. Y supongo que en latín será aún más joya. O sea, que cuando aprenda latín releeré a Julio César con gran gusto. Y la Guerra Civil de César también es otro libro donde se está autojustificando sus acciones. Y es un libro desde el punto de vista de César, claramente. Pero también está bastante bien, o sea, es un testimonio de primera mano, es una joya. Ojalá de todos los acontecimientos históricos tuviésemos algo así. Y la pluma de César está genial. Y la guerra de Alejandría, la guerra de África, la guerra de Hispania también me gustaron bastante. Eché de menos, pues claramente, el amorío con Cleopatra, pero bueno, sabía que no lo iba a narrar, pero me gustaría saber que tenía Cleopatra para tenerlos así de locos. El siguiente. Barrón. Leí de Barrón Las cosas del campo y leí también la introducción de la lengua latina. No leí la lengua latina porque como no sé latín y tampoco sé nada del tema, pues leerlo para nada, pues no lo leí. Pero bueno, algún día espero leer a Barrón, que es una persona muy interesante que San Agustín tenía en gran estima. Y yo la verdad es que me fío de San Agustín. Aunque no sé si eso... Bueno, no diré nada. Así que también, parecido a Catón, tiene ahí las cosas del campo, que la verdad es que no recuerdo la mala lectura. O sea, quiero decir, al ser un tema que no me interesa de nada y que la verdad es que no me acuerdo, tengo un recuerdo bastante placentero, lo cual es de agradecer. Y con la introducción a la lengua latina, pues tal, o sea, simplemente quería conocer un poco más al personaje tan importante. Aunque es una pena que la mayoría de las obras del autor más prolijo de Roma pues estén perdidas y solo quede eso, o sea, las cosas del campo y parte de la lengua latina, pero bueno. Ahora, este libro sacó aquí porque creo que no lo nombré en ninguna de las otras, de los otros vídeos, pero bueno, aquí está La Constitución de los Atenienses de Aristóteles, que lo leí en la editorial de CSIC, la cual está bastante guay. Un poco caro, pero bueno, lo tengo en la universidad, en la biblioteca de la universidad, así que tampoco hay de qué preocuparse, y también está en internet. Así que de sobra. Pues eso, Aristóteles te cuenta la historia de Atenas con un rigor histórico algo limitado y está bien un poco para enterarse de los gobernadores que ves tanto referenciados en las obras clásicas. Y la verdad es que, o sea, vamos, a mí me interesó, no es nada del otro mundo, pero bueno, está bien saberlo. Ahora, esto me pareció una joyita y que no sabía, no conocía, que es que no, o sea, no sabía que iba a ser tan bueno, que es el Por una nueva interpretación de Platón de Giovanni Reale. Que aquí es el típico Giovanni Reale, bueno, sí, o sea, es el que tiene de la escuela Tubinga-Milán, pues él supongo que será la parte de Milán, de las doctrinas no escritas, se centra en las doctrinas no escritas de Platón. Y la verdad es que yo no sé a qué escuela adherirme porque me gusta tanto la escuela de Tubinga-Milán y me gusta lo contrario completamente de los antiaristotélicos que decían que Aristóteles realmente en la academia no se enteró de nada de las doctrinas de Platón porque se fue muy pronto y no sé qué. O sea, me gusta todo, entonces aún no tengo una de esto clara, pero no sé. La conclusión es que Platón está genial. Hice un poco de trampa al leer este libro porque no lo leí todo. Hay capítulos, bueno, apartados que
ChatGPT me hizo un agradable resumen de las 10 páginas o lo que fuese del apartado, porque la verdad es que no me veía por la labor de leerme un libro de 800 páginas sobre el tema. No me interesaba lo suficiente o no sé, a lo mejor algún día sí, pero bueno, ahora mismo no. Así que bastante bien. Y es una joya. Hay un tío portugués en Goodreads que decía una reseña que es que Platón solo le hacía falta, creo que conocer o sea, algo sobre Moisés y tal, o sea, quiero decir. Claro, Giovanni Reale lo acerca mucho al monoteísmo y a una doctrina, sí, o sea, a una doctrina avanzada, obviamente desde una perspectiva más aristotélico-cristiana, o sea, como que llegó a cotas muy altas Platón y tal. O sea, es un poco partidista, pero bueno, está interesante conocer la escuela de Tubinga Milán. A mí, desde luego, me gusta más que Werner Jäger y cosas así, que no me gustan nada, pero aún así tampoco tengo nada claro en estos temas. Ahora, de aquí, de este librito de Antología de Textos Jurídicos de Roma, de Editorial Acal, leí las gestas del Divino Augusto, que creo que es una inscripción. O sea, pues eso, las gestas del Divino Augusto es o sea, es un poquito chupada de esto, de Augusto hacia sí mismo. Pues es una divinización. Hay alguna parte histórico interesante, pues no mucho, pero bueno, algo se puede sacar. Y pues si la figura de Augusto gusta, pues ahí está las gestas del Divino Augusto. Y con esto acabo. Como mención especial, los manuales que he seguido, que son estos, los de apoyo de Grecia y Roma, que la verdad es que no los estoy leyendo de seguido, pero me sirven para ver sobre todo autores y tal, y para alguna cosa puntual, pues me sirven. O sea, los he cogido a la universidad. Y los que sí que estoy leyendo son los de Alvin Lesky, que está bastante genial. Alvin Lesky, muy recomendado. Y de Von Alberts. Este es el tomo 1 de Historia de la Literatura Romana de Von Alberts. Alvin Lesky tiene un problema, que es que creo que se queda cortado muy pronto y hay unos años ahí donde me gustaría más meollo, pero bueno, creo que no llega más allá de la segunda sofística. Tendré que ver a ver si hay algún manual por ahí que llegue un poquito más lejos o que cubra el periodo cristiano, pero bueno. La verdad es que está bastante completo este manual, que es con el que estoy empezando. Así que bastante bien recomendado. Y aquí ya empecé a leer la Biblia, que supongo que la trataré más en el siguiente vídeo de los libros del año siguiente. Que empecé, bueno, leí la Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que está muy bien, muy recomendada. O sea, es cortita, breve y alta teología ahí dentro, contenida. O sea que 100% recomendada, además se lee en nada. Y de la Biblia pues empecé con los Evangelios y creo que leí los dos primeros. Marcos muy bien y... Mateo... Oh, Mateo muy bien. Y Marcos me quedé un poco seco porque es un poco... La verdad es que es un poco sorpresivo lo escueto que es. Pero bueno, o sea, quiero decir, con el tiempo lo voy apreciando más, pero la verdad es que me dejó un poquito seco y tal, porque sin conocer los evangelios en ese entonces me esperaba otra cosa con Marcos la verdad es que sea tan breve, que luego no acabe abruptamente y no te cuente la resurrección y tal, raya bastante. Pero bueno, ahí está muy bien. La Biblia está genial, así que hablaré más de ella en el siguiente vídeo, supongo. Bueno, gracias por ver.